Yellowstone es uno de los parques nacionales más visitados del país, pero los rumores en las redes sociales. Manadas de bisontes, osos y bandadas de aves salen corriendo de Yellowstone como impulsados por un comando invisible. Desde lo profundo de la tierra, un retumbo bajo y resonante, lento y pesado, como el latido del corazón de un gigante que despierta. Las cámaras de seguridad de Black Diamond Pool captan el agua hirviendo violentamente, brotando de una manera nunca antes vista. Los científicos solo pueden negar con la cabeza. No hay datos que expliquen esto. Pero, ¿y si esto no es un evento normal? ¿Y si es una advertencia del fin de la civilización tal como la conocemos? Hace 640.000 años, Yellowstone entró en erupción y cambió el clima global. ¿Podría la historia estar a punto de repetirse hoy? ¿Es esto simplemente una anomalía de la naturaleza o una señal directa de Dios? Así que, si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar todas las notificaciones porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves los días venideros. Durante las últimas 2 semanas, el Parque Nacional de Yellowstone ha estado todo menos tranquilo. Testigos de toda la región informan escenas sacadas directamente de una película de desastres. Animales salvajes abandonando sus hábitats en grandes cantidades, moviéndose en migraciones apresuradas, casi de pánico. Bisontes que normalmente deambulan pacíficamente están cargando por los valles. Se ven osos vagando kilómetros de sus territorios habituales. Incluso aves en bandadas masivas han surcado los cielos, desviándose del parque como si sintieran algo que ningún humano puede percibir. Al mismo tiempo, las características hidrotérmicas del parque han mostrado cambios alarmantes. Las fuentes termales han alcanzado temperaturas sin precedentes, sus superficies agitándose y burbujeando violentamente. Los géiseres han entrado en erupción con una fuerza inusual, enviando columnas más altas y con mayor frecuencia de lo registrado en los últimos años. Los lugareños describen haber oído un rugido profundo y resonante bajo sus pies y una vibración inquietante que parece viajar desde el suelo hasta sus huesos. No es la sacudida brusca de un terremoto, sino un gruñido rítmico continuo, como si algo masivo se estuviera moviendo debajo. Una de las pruebas más convincentes proviene de un hombre llamado Thad Grimm, que vive justo en los límites del parque. A mediados de julio, empezó a notar extraños temblores en su patio trasero. Curioso e inquieto, configuró su teléfono para grabar. Lo que su cámara capturó es escalofriante. La tierra misma temblando visiblemente. Pequeñas piedras y briznas de hierba vibrando al unísono. El temblor constante e implacable. El vídeo de Thad se difundió rápidamente en línea, atrayendo la atención no solo de los residentes, sino también de geólogos e investigadores independientes. Cuando las estaciones de monitoreo sísmico analizaron los patrones, encontraron algo inusual. Las ondas no coincidían con la firma de un terremoto típico. En lugar de un pico rápido en la disminución, estos temblores se extendieron, de baja frecuencia y sostenidos, como si vinieran de un movimiento lento e inmenso en lo profundo del subsuelo. Los científicos notaron que tales patrones a menudo se asocian con cambios de magma en lugar de fracturas de placas tectónicas, una posible señal de que la cámara de magma de Yellowstone podría estar agitándose. Luego vino un desarrollo aún más extraño. Apenas unos días después de los temblores de Yellowstone, un potente terremoto golpeó la costa de Rusia, sacudiendo la cuenca del Pacífico y provocando alertas de tsunami. Aunque a primera vista los dos eventos parecían no relacionados, una mirada más cercana a los datos sísmicos globales reveló algo extraordinario. Cuando se trazaron, los puntos de los temblores formaron una línea casi recta que se extendía desde Kentucky a través de Wyoming hasta el epicentro del terremoto cerca de Rusia. ¿Podría ser esto una coincidencia? ¿O hay una fuerza más profunda e invisible que conecta estos eventos? Algo que opera a una escala más allá de nuestra comprensión actual. Algunos sugieren la posibilidad de una reacción en cadena en la corteza del planeta. Otros susurran sobre tecnologías ocultas, perforaciones profundas en la Tierra o incluso interferencia extraterrestre. A raíz de la inquietante actividad de Yellowstone, la especulación se ha disparado, desde la ciencia fundamentada hasta el límite de lo extraordinario. Algunos han sugerido que las extrañas vibraciones y los cambios subterráneos podrían estar relacionados con operaciones humanas secretas, proyectos de perforación profunda, sistemas de túneles experimentales o incluso pasajes submarinos clandestinos debajo del continente.
Abundan las teorías sobre túneles masivos que conectan puntos clave en todo Estados Unidos, posiblemente extendiéndose más allá de sus fronteras. Sin embargo, cuando se consultaron los registros oficiales del Servicio Público 811, no se registraron proyectos de perforación o excavación en ninguna parte cerca de las áreas afectadas. Si la industria humana es la responsable, está oculta mucho más allá de la supervisión civil. Luego viene una teoría aún más provocadora, una que va más allá de la propia Tierra. El profesor de Harvard Avi Loeb, conocido por su controvertida investigación, ha revelado que su equipo ha estado rastreando un objeto no identificado que se dirige hacia la Tierra a 130 millas por hora. Su trayectoria de vuelo y su composición física desafían la clasificación convencional. No se comporta como un meteoro natural o escombros espaciales, lo que lleva a Loeb a considerar la posibilidad de que pueda ser una sonda interestelar, un dispositivo artificial de origen desconocido. El momento es extraño. La aproximación del objeto coincide casi precisamente con el inicio de los recientes temblores de Yellowstone. ¿Podría haber una conexión? ¿Podría un instrumento alienígena estar sondeando los sitios geológicos más volátiles de nuestro planeta por razones que solo podemos adivinar? Tales preguntas inevitablemente conducen a una posibilidad más profunda e inquietante. ¿Y si estos eventos, ya sean hechos por el hombre o extraterrestres, son parte de un diseño mucho más grande? ¿Uno que se alinea inquietantemente con profecías registradas en las Escrituras hace miles de años? La Biblia habla de señales en la tierra y en los cielos antes de la culminación de la historia humana, grandes temblores, luces extrañas en los cielos y perturbaciones en la naturaleza que señalan la aproximación de algo mucho mayor que la comprensión humana. Si la inquietud de Yellowstone y la llegada de este misterioso objeto están realmente conectados, es posible que no solo estemos presenciando una anomalía. Podríamos estar al borde de un cronograma divino, avanzando rápidamente hacia los mismos eventos predichos hace mucho tiempo. Las advertencias proféticas suelen sonar distantes hasta que los titulares comienzan a reflejarlas. Un caso así es la escalofriante predicción de la autora japonesa Ryo Tatsuki en 1999. Afirmó que en julio de 2025 ocurriría una explosión masiva bajo el océano entre Filipinas y Japón, lo que desencadenaría un tsunami 3 veces más destructivo que el desastre de 2011. Esa catástrofe anterior cobró más de 180.000 vidas. Una ola del triple de esa escala devastaría las costas, las economías y reformaría las naciones. Dada la reciente cadena de eventos sísmicos globales, los temblores de Yellowstone, el terremoto frente a la costa de Rusia, surge la pregunta, ¿podrían estar interconectados? ¿Parte de un cambio en cascada en el equilibrio tectónico de la Tierra? Luego está la ominosa profecía de Apocalipsis 8, 10-11, y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y se llamaba la estrella ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas. El descubrimiento de la NASA del asteroide 2022 AP7 ha dado a esta antigua advertencia un escalofriante paralelo moderno. Este objeto masivo, el asteroide potencialmente peligroso más grande encontrado en casi una década, tiene la probabilidad de impacto más alta registrada para su categoría de tamaño. Aunque todavía baja, el peligro está lejos de ser insignificante. La ciencia confirma que si tal asteroide golpeara la Tierra, rocas y metales vaporizados llenarían la atmósfera, produciendo lluvia tóxica mezclada con mercurio, arsénico y plomo. Estos venenos se filtrarían en ríos y acuíferos, volviendo el agua dulce amarga, exactamente como se describe en las Escrituras. Las amenazas no terminan con el mar y las estrellas. El Sol mismo está entrando en el ciclo solar 25, que se predice que será uno de los más intensos en décadas. Tormentas magnéticas violentas en su superficie podrían desatar eyecciones de masa coronal tan poderosas que comprimirían el escudo magnético de la Tierra a una fracción de su fuerza. Sin esa protección, la radiación letal se derramaría a través de la atmósfera, quemando la piel y causando quemaduras. Apocalipsis 16, 8-9 advierte de este mismo juicio, y al cuarto ángel le fue dado quemar a los hombres con fuego. Palabras antiguas, una vez simbólicas para muchos, ahora se leen como un pronóstico científico. Tomados en conjunto, estos eventos inminentes forman una imagen aterradora, una convergencia de profecía e inestabilidad planetaria. Los mares, los cielos e incluso el propio Sol se están alineando de maneras que la humanidad ya no puede ignorar. La pregunta no es si el cambio se acerca, sino si estamos listos para ello.
En los últimos meses, el mar de Galilea, venerado en las historias bíblicas, ha mostrado una transformación inquietante. Extensiones enteras de agua se han vuelto de un profundo tono carmesí, desconcertando a los científicos que no pueden ponerse de acuerdo sobre una causa definitiva. Si bien algunos especulan sobre floraciones de algas o cambios minerales, otros ven algo mucho más simbólico, un reflejo de la sangre de Cristo y un eco inquietante de la primera plaga en Egipto cuando el Nilo se convirtió en sangre como una advertencia divina. A esta cascada de señales se suma la inminente luna de sangre del 8 de septiembre de 2025. Joel 2:31 declara, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Si bien los astrónomos lo explican como un eclipse lunar total, la sincronización es extraña, llegando en medio de una oleada de desastres naturales y anomalías celestiales. Visualmente, la imaginería es asombrosa. Una luna de color sangre colgando sobre un Yellowstone tembloroso, mares carmesí lamiendo orillas antiguas y tsunamis imponentes estrellándose contra las costas. Para los fieles, estos no son sucesos aleatorios, sino advertencias interconectadas, convergiendo de una manera que exige atención. Ya sea visto a través de la lente de la ciencia o de la profecía, el mensaje es claro. La tierra y los cielos están hablando. Cuando las piezas se colocan una al lado de la otra, emerge un patrón global, demasiado preciso para descartarlo como coincidencia. La cadena comienza con los profundos temblores de Yellowstone, extendiéndose hacia afuera hasta que un terremoto masivo en alta mar golpea cerca de Rusia. Poco después, las advertencias sísmicas apuntan hacia el Pacífico, donde una explosión submarina predicha podría desencadenar un devastador tsunami asiático. Al mismo tiempo, la velocidad y estructura de un objeto aéreo no identificado, desafiando toda explicación, aparece en los cielos de la Tierra. En el espacio, el asteroide conocido como Ajenjo se acerca en una trayectoria inquietantemente similar a la profecía de Apocalipsis. Mientras tanto, el Sol entra en una fase volátil con tormentas solares que amenazan con despojar el escudo magnético de la Tierra. En los mares, las aguas se ponen rojas. En los cielos, la luna de sangre se eleva. Las Escrituras han hablado de tales convergencias antes. Desde el llamado de Job a preguntar a las bestias por señales, hasta las advertencias de Amós sobre calamidades destinadas a provocar arrepentimiento, hasta las palabras de Jesús en Mateo sobre los días antes de su regreso, cada una se alinea con lo que vemos ahora. Así como en los días de Noé, la humanidad continúa con la vida como de costumbre, ciega a la tormenta que se avecina al borde de la historia. Pero las señales están aquí y se están multiplicando. Mira a tu alrededor y es difícil negar la decadencia moral de nuestra era. Lo que antes se llamaba mal ahora se celebra. Lo que antes fue justo ahora es ridiculizado. La cultura popular glorifica la violencia, la codicia y la autoindulgencia. Mientras que la humildad, la compasión y la fe son descartadas como anticuadas. La humanidad ha puesto su máxima confianza en la tecnología y la ciencia. Sin embargo, al hacerlo, muchos han olvidado al propio Creador que les dio la vida. Pero imagina por un momento qué pasaría si Yellowstone realmente entrara en erupción. La explosión inicial aniquilaría todo en cientos de millas. Nubes de ceniza ahogarían los cielos, bloqueando la luz solar durante meses, quizás años. Las temperaturas globales se desplomarían, las cosechas fallarían y el hambre se extendería por los continentes. Las cadenas de suministro colapsarían, las economías se desintegrarían y las naciones entrarían en caos. La enfermedad prosperaría en el frío y la oscuridad, cobrando millones de vidas más. Las fronteras se cerrarían, los recursos serían acaparados y la supervivencia se convertiría en la única ley que quedaría. En ese momento, cuando los sistemas en los que hemos confiado se desmoronen, cuando la ciencia no pueda detener la caída de ceniza o que el sol se oculte, ¿a dónde acudirías? ¿Sobre qué cimiento te mantendrías cuando el suelo bajo tus pies se abra? Esta es la pregunta que importa. Cuando todo se derrumbe, ¿a qué te aferrarás? Las señales están aquí no para entretener o asustar por el mero miedo, sino para despertar. Son recordatorios de que al final, solo un refugio quedará, un refugio no construido por manos humanas, sino por el Rey Eterno que prometió regresar. En Mateo 24, Jesús habla con absoluta claridad: cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. Los temblores bajo Yellowstone, la agitación de los mares.
Las señales en los cielos no son aleatorias. Son marcadores de milla en el camino hacia su regreso. Y con cada evento que pasa, ese camino se acorta. La solución no se encuentra en almacenar suministros o construir búnkeres. Se encuentra en regresar a aquel que tiene el futuro en sus manos. Ahora es el momento de reavivar la fe, de recordar al Dios que creó el universo con su palabra y que un día lo restaurará. Vive despierto y consciente, negándote a caer en la complacencia. Elige el amor sobre el odio, el perdón sobre la amargura. Fortalece tu espíritu a través de la oración, la escritura y la comunión. Para que cuando el mundo tiemble, tu alma permanezca inquebrantable. Imagínalo. La luna de sangre elevándose sobre un Yellowstone inquieto. Su resplandor carmesí extendiéndose sobre los picos de las montañas. La cámara se aleja, revelando un planeta en agitación, tormentas desatadas, mares hirviendo, naciones en caos. Y luego una voz atraviesa el ruido. El rey viene. ¿Estás listo? Esto no es una amenaza. Es una invitación a prepararse, a alejarse de la distracción, a estar listo para el momento en que el cielo se abrirá y todo ojo lo verá. Porque cuando llegue ese día, será demasiado tarde para decidir. El momento de elegir es ahora. El rey viene. Se ha hallado listo. ChatGPT dijo, antes de que te desplaces, detente y piensa en lo que acabas de escuchar. Los profundos retumbos de Yellowstone, los mares de color sangre, la luna de sangre en el horizonte, la amenaza de tsunamis, asteroides y tormentas solares. Esto no son solo titulares. Son la convergencia de advertencias tanto de la ciencia como de las escrituras, que apuntan hacia un momento en la historia como ningún otro. Tienes que preguntarte, ¿es todo esto una coincidencia? ¿O estamos presenciando exactamente lo que Jesús y los profetas nos dijeron que observáramos? Si estas señales son ciertas y la evidencia se acumula, entonces la pregunta ya no es qué está sucediendo, sino, ¿qué haré al respecto? No puedes controlar cuando tiembla el suelo, cuando suben los mares o cuando se oscurecen los cielos. Pero puedes decidir cómo responderás. ¿Ignorarás las advertencias, viviendo como si el mañana siempre fuera a llegar? ¿O elegirás prepararte espiritual, emocional y moralmente para el día en que el mundo cambie para siempre? La verdad es simple. Llegará un momento en que la preparación ya no sea posible. Cuando la ceniza comience a caer, cuando la ola del tsunami aparezca en el horizonte, cuando la luna de sangre brille en lo alto, será demasiado tarde para tomar tu decisión. Por eso el llamado es urgente. Por eso debes actuar ahora. Esto es lo que puedes hacer. Vuélvete a Dios. Reconstruye tu fe y confianza en aquel que ha prometido salvar a aquellos que invocan su nombre. Vive despierto, reconoce las señales, rechaza la complacencia y mantén tu corazón listo. Difunde la advertencia. Comparte este mensaje con aquellos a quienes quieres porque ellos también merecen la oportunidad de estar listos. Así que, te lo pido directamente, comparte este mensaje antes de que sea demasiado tarde. Envíalo a tus amigos, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a cualquiera que pueda escuchar. Sé la voz que despierte a alguien antes de que llegue la tormenta. Cuando este vídeo termine y regreses a tu vida diaria, el mundo seguirá avanzando hacia ese momento. Las señales seguirán multiplicándose, prestemos atención o no. Pero puedes irte de aquí diferente. Puedes irte de aquí preparado. El rey viene. Las señales lo están gritando desde la tierra, el mar y el cielo. No dejes que el ruido del mundo lo ahogue. Elige ahora. Prepárate ahora. Y cuando llegue ese día, podrás permanecer, no con miedo, sino con esperanza, sabiendo que estás listo. Hay evidencia clara en la palabra de Dios de que podemos estar absolutamente seguros de que estamos de camino al cielo. La Biblia no nos deja con dudas sobre la eternidad. En 1 Juan 5:13, leemos, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios quiere que sepas, no que esperes, no que te preguntes, sino que sepas que el cielo será tu hogar cuando mueras. Según las Escrituras, hay 4 verdades esenciales que debes entender y abrazar si deseas esta seguridad. 1. Admítete pecador. Romanos 3:23 dice,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios se refiere a su naturaleza perfecta y justa, y la Biblia deja claro que todos nos quedamos cortos. Todos me incluye a mí y te incluye a ti. Todos hemos elegido ir por nuestro propio camino en ocasiones, desobedecer los mandamientos de Dios y vivir para nosotros mismos en lugar de para Él. El primer paso hacia la salvación es estar de acuerdo con la palabra de Dios y reconocer tu necesidad. Debes admitir que eres pecador. 2. Reconoce que hay una pena por el pecado. Romanos 6 y 23 comienza con las sobrias palabras, porque la paga del pecado es muerte. La paga es lo que ganamos. Y la muerte, tanto física como espiritual, es la paga que hemos ganado a causa del pecado. La Biblia llama a esto separación eterna de Dios, la segunda muerte en Apocalipsis 8 y 14. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Si una persona muere en sus pecados, debe pagar esa pena para siempre en el infierno. Este no es el deseo de Dios para ti, pero es la justa consecuencia del pecado. 3. Comprende que Jesucristo pagó la pena por tu pecado. Romanos 6 y 23 continúa con esperanza. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Aunque el pecado nos gana la muerte eterna, Dios ofrece la vida eterna, gratis, inmerecida y posible solo a través de Jesucristo nuestro Señor. Ninguna cantidad de asistencia a la iglesia, bautismo o buenas obras puede ganar este don. Se ofrece únicamente a través de la fe en lo que Jesús logró cuando murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Su muerte fue el pago total por tu pecado. Su resurrección prueba que el pago fue aceptado. 4. Recibe a Jesucristo como tu Salvador personal. Romanos 10, 9 declara, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el versículo 13 promete, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. La salvación no es automática. Debe ser recibida personalmente. Debes creer en tu corazón que Jesús murió por tu pecado y resucitó, y debes invocarle para que te salve. Si estás listo para dar ese paso, puedes inclinar tu cabeza ahora mismo y orar algo como esto desde tu corazón. Señor Jesús, sé que soy un pecador y no puedo salvarme a mí mismo. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Ahora me vuelvo a ti, pidiéndote que me perdones y vengas a mi vida como mi Salvador. Gracias por salvarme y darme vida eterna. Amén. Si oraste eso sinceramente, confiando solo en Cristo, la palabra de Dios te asegura que ahora tienes vida eterna. Esta es la decisión más grande que jamás tomarás, una que cambiará tu eternidad para siempre. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 23-24. Escritura de hoy, Romanos 3, 18-21, 26. El plan de salvación de Dios no es complicado ni reservado para unos pocos. Es lo suficientemente simple para que toda persona, independientemente de su origen, edad o educación, lo entienda. La Biblia lo presenta claramente, y durante siglos los creyentes lo han compartido con 3 sencillos pasos, el ABC de la salvación a través de Jesucristo. Admite honestamente a Dios que has pecado y le has desobedecido. Toda persona que ha vivido, aparte de Jesucristo, se ha quedado corta del estándar perfecto de Dios. El pecado no es meramente los crímenes obvios o actos inmorales que ocupan los titulares. El pecado es, en su raíz, una negación a reconocer la autoridad legítima de Dios sobre nuestras vidas. Es elegir nuestro propio camino en lugar del suyo. Ya sea en pensamiento, palabra o acción, la Biblia es directa e intransigente sobre esta verdad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3 y 23. Todos significa cada hombre, mujer y niño sin excepción. Incluso los mejores entre nosotros han fallado en el blanco de la santidad perfecta que Dios requiere. Isaías 64, 6 nos dice que incluso nuestros actos justos son como trapos de inmundicia comparados con su perfecta pureza. El pecado no es un asunto menor. La Escritura advierte de su consecuencia, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6 y 23. La paga es lo que ganamos.
Y lo que el pecado nos gana es separación de la muerte espiritual de Dios, tanto ahora como eternamente. Apocalipsis 8 y 14 llama a esto la segunda muerte, describiendo el juicio final para aquellos que mueren en sus pecados. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Admitir que somos pecadores significa dejar de lado nuestro orgullo. Significa que dejamos de compararnos con los demás y empezamos a compararnos con el estándar de Dios. Por muy buenos que creamos ser, a la luz de su santidad, somos culpables. Esta admisión no es para condenarnos, es el primer paso hacia la esperanza del perdón. Dios no puede sanar un corazón que niega su enfermedad. Pero se deleita en salvar a quien viene humildemente reconociendo la verdad. B. Cree que Jesús murió en la cruz y resucitó. El segundo paso es creer no de una manera vaga y superficial, sino con plena confianza en que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por tus pecados y que resucitó victorioso sobre el pecado y la muerte. ¿Por qué es esto tan vital? Porque la pena por el pecado debe ser pagada. La justicia de Dios lo exige. No podríamos pagarla nosotros mismos sin una separación eterna de Él. Así que Dios proveyó un camino. En su misericordia, envió a su Hijo para tomar nuestro lugar. Juan 3 y 16 proclama el corazón del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no murió como un mártir por una causa. Murió como sacrificio por el pecado. Hebreos 9 y 22 nos recuerda, sin derramamiento de sangre no hay remisión. En la cruz, Jesús cargó con toda la ira de Dios contra el pecado para que tú no tuvieras que hacerlo. Pero la historia no termina con su muerte. Al tercer día, resucitó de la tumba, derrotando la muerte para siempre. Esta es la prueba de que su sacrificio fue aceptado y de que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. 1 Corintios 15, 3-4 dice, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Creer en Jesús es más que reconocer que existió o que fue un buen maestro. Es poner todo el peso de tu confianza en su muerte y resurrección como la única manera en que tus pecados pueden ser perdonados. Es comprender que la salvación no es una recompensa por tu bondad. Es un regalo comprado enteramente por su sangre. C. Elige confiar solo en Jesús para el perdón de tus pecados. El paso final es una elección personal. Nadie puede hacerlo por ti, ni tus padres, ni tu pastor, ni tus amigos. Debes decidir por ti mismo confiar solo en Jesucristo para el perdón de tus pecados. Romanos 10, 9 nos asegura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el versículo 13 ofrece una promesa sin limitación, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Elegir a Jesús significa apartarse de cualquier otra esperanza de salvación. Buenas obras, rituales religiosos, vida moral. Ninguno de estos puede borrar tu pecado. Efesios 2, 8-9 lo deja claro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando invocas a Jesús, confiando solo en Él, Dios perdona tu pecado completamente. Salmo 103, 12 declara, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eres adoptado en su familia, Juan 1 y 12, y se te da la promesa de vida eterna en el cielo, Juan 14, 2-3. La seguridad de la salvación. Cuando sigues estos pasos, admitiendo tu pecado, creyendo en el sacrificio y la resurrección de Cristo, y eligiendo confiar solo en Él, puedes tener absoluta seguridad de salvación. Esto no es una esperanza basada en sentimientos o circunstancias, sino en la inmutable palabra de Dios. 1 Juan 5 y 13 dice, os escribo estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. La salvación no se trata de ser perfecto de aquí en adelante. Se trata de ser perdonado y hecho nuevo. 2 Corintios 5 y 17 proclama, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios comienza una obra en ti que promete completar, Filipenses 1, 6. Una oración para recibir a Cristo.
Si estás listo para dar este paso, puedes orar algo como esto desde tu corazón: Señor Jesús, admito que soy un pecador. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Me aparto de mi pecado y te pido que me perdones. Elijo confiar solo en ti como mi Salvador y Señor. Gracias por el don de la vida eterna. Ayúdame a seguirte todos mis días. Amén. Las palabras en sí mismas no son mágicas. Es la fe detrás de ellas lo que importa. Dios escucha el clamor de un corazón sincero. Viviendo tu nueva vida. Si has confiado en Cristo hoy, el viaje acaba de comenzar. Dedica tiempo a leer la Biblia diariamente para crecer en tu comprensión de la verdad de Dios. Ora regularmente, hablando honestamente con Él sobre tus alegrías, miedos y necesidades. Conéctate con una iglesia que cree en la Biblia donde puedas adorar, servir y ser animado por otros creyentes. Comparte las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho por ti, porque la salvación es demasiado preciosa para guardarla para ti. Recuerda que el Dios que te salvó nunca te abandonará. Jesús mismo prometió en Juan 10, 28-29, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Puedes enfrentar el futuro con confianza, sabiendo que tu eternidad está segura. Tus pecados son perdonados y tu vida ahora pertenece a aquel que te ama más de lo que puedas imaginar. Si queremos saber si el plan de salvación de Dios se está desarrollando verdaderamente, primero debemos entender qué es ese plan. Desde las primeras páginas de las Escrituras, Dios revela su intención de redimir a la humanidad. En el jardín del Edén, inmediatamente después del primer acto de desobediencia de la humanidad, da una promesa, una profecía que resonaría a través de los siglos: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Génesis 3 y 15. Este primer destello de esperanza, a menudo llamado el protoevangelio, el primer evangelio, marca el comienzo de una misión de rescate divina. El resto del Antiguo Testamento cuenta la historia de Dios persiguiendo a su pueblo a través de una serie de pactos, cada uno profundizando su comprensión de él y acercándolos a su corazón. De Noé a Abraham, de Moisés a David, Dios se revela repetidamente, instando a su pueblo a amarlo y a amarse unos a otros. San Pablo en su carta a los Corintios usa la imagen de un velo para describir la transición del antiguo pacto al nuevo. Pero aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, un velo cubre sus corazones. Pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo es quitado. 2 Corintios 3, 15-16. Ese velo finalmente sería levantado en la persona de Jesucristo. En la Anunciación, el ángel Gabriel declaró a María el propósito de este nacimiento largamente esperado: concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 31-33. Jesús sería el Mesías, Rey prometido a Israel. Y más que eso, sería el mismo Hijo de Dios. Y ahora la pregunta ya no es si su plan de salvación se está desarrollando, sino cómo responderás a aquel que desde el principio te ha estado llamando a la vida eterna. Durante años, cuando la gente hablaba de las señales del fin de los tiempos, sus ojos se volvían hacia Israel o el Medio Oriente. Allí vivía la profecía. Allí se pronunciaban y cumplían las antiguas advertencias. Pero algo extraño está sucediendo ahora. No al otro lado del océano, sino aquí mismo en América, nubes masivas se están moviendo por los cielos en formas que nadie puede explicar. En lo profundo del Gran Cañón, los investigadores han tropezado con algo enterrado, oculto e inquietante. Nos hace preguntarnos, ¿se está convirtiendo Estados Unidos en parte de un cronograma profético? ¿Ha llegado finalmente el momento de América? Una cámara oculta en el Gran Cañón. Comenzó con una expedición de investigación tranquila, solo otro equipo explorando las antiguas paredes del Gran Cañón. Pero en lo profundo de una de las cuevas ocultas, lejos de los senderos turísticos e intocada por el tiempo, encontraron algo que simplemente no debería existir. Tallas, símbolos, objetos que parecían egipcios, mesopotámicos, civilizaciones antiguas que, según siempre hemos creído, nunca llegaron a este lado del mundo.
Pero aquí estaban, labradas en la piedra, sentadas en la oscuridad, esperando ser encontradas. Y no era la primera vez que surgían susurros como este. A principios del siglo XX, un periódico publicó un artículo afirmando que exploradores del Smithsonian habían descubierto enormes cámaras subterráneas en el cañón llenas de reliquias y escritos. Pero esa historia fue rápidamente enterrada. Ahora, más de 100 años después, fotos y evidencia física lo están trayendo de vuelta a la vida. Los hallazgos son reales. Los académicos están verificando las inscripciones. Así que la pregunta es, ¿fueron las leyendas verdaderas todo el tiempo? Y, lo que es más importante, ¿por qué ahora? El cielo respondió. En todo Estados Unidos, la gente comenzó a capturar vídeos de nubes masivas en forma de tubo rodando por el cielo. No una o dos veces, sino una y otra vez. Estas no eran nubes de tormenta promedio. Se movían diferente. Se veían diferentes, largas, cilíndricas, casi como túneles en el cielo. Texas, Arizona, Florida, incluso el Medio Oeste. Aparecían, se cernían y desaparecían, dejando a la gente sin palabras. Los expertos en clima intentaron explicarlas: cizalladura del viento, cambios de temperatura, patrones atmosféricos raros. Pero las personas que estaban debajo de ellas no sintieron la ciencia en ese momento. Sintieron algo espiritual, algo bíblico. Joel 2:30 dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Esas nubes parecían exactamente columnas de humo rodando por los cielos, silenciosas, majestuosas, aterradoras. Algunos vieron formas angelicales formándose en las nubes. Otros dijeron que sintieron una carga en el aire como si el cielo estuviera vivo, observando. ¿Ha sucedido algo así antes? Cuando extraños eventos comienzan a desarrollarse, la gente se pregunta, ¿alguna vez ha sucedido algo así? La respuesta nos lleva miles de años atrás a dos de las regiones espiritualmente más significativas de la historia humana, Egipto e Israel. Acerca de los sonidos misteriosos del cielo. En Éxodo 7 y 16, los israelitas se reunieron en el monte Sinaí. Lo que experimentaron no fue tranquilo ni sutil. Al tercer día, cuando amaneció, hubo truenos y relámpagos con una densa nube sobre el monte y un sonido de trompeta muy fuerte. Todos en el campamento temblaron. El sonido de la trompeta no provenía de instrumentos humanos. Era sobrenatural. Se hizo cada vez más fuerte hasta que Dios mismo habló. Muchos creen que esto fue una señal de su santa presencia descendiendo sobre el pueblo. Ahora, en América, testigos en varias ciudades están reportando fuertes sonidos similares a trompetas sin fuente, sin conciertos, sin ejercicios militares, solo explosiones que sacudían el cielo, activando alarmas de autos y haciendo vibrar ventanas. ¿Es posible que lo que sucedió en el Sinaí esté resonando de nuevo? Durante el Éxodo, Dios usó formaciones de nubes para guiar a su pueblo. De día Jehová iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino. Esta nube no era aleatoria. Tenía una forma. Tenía un propósito. Se movía con intención divina. Ahora, en los cielos sobre Texas, Arizona y Florida, la gente está presenciando nubes cilíndricas que se extienden por kilómetros, rodando como pergaminos o túneles por los cielos. Muchos las describen con una quietud inquietante, un sentido de propósito, casi como si estuvieran siendo dirigidas. Es posible que estas formaciones modernas no estén destinadas a la navegación, sino como advertencias, una señal de que Dios está una vez más en movimiento, llamando a la gente a regresar a Él. Dios está rodeando a América con advertencias. Desde extrañas nubes cilíndricas rodando sobre Texas hasta temblores sísmicos cerca de cámaras ocultas en el Gran Cañón. Estos no son incidentes aislados. Está sucediendo en todas partes, todo a la vez. En toda la costa este, la gente ha reportado escuchar sonidos que parecen venir de la nada. Explosiones misteriosas sin fuente conocida. En el Medio Oeste, luces silenciosas se deslizan por el cielo nocturno, vistas por miles. En la costa oeste, formaciones de nubes inexplicables se retuercen en formas que algunos dicen que se asemejan a figuras angelicales. Y bajo el suelo, tanto literal como espiritualmente, las cosas se están agitando. Es como si Dios estuviera rodeando a América. Por todas partes,
enviando señales del cielo, de la tierra y del reino espiritual. En Job 33, 14, dice, sin embargo, de una o de otra manera habla Dios, aunque el hombre no lo perciba. Dios rara vez grita, pero siempre habla a través de la creación, a través de señales de advertencia, a través de la creciente tensión que sentimos en lo profundo de nuestras almas. Él está hablando ahora. Y el mensaje se está haciendo más fuerte. Despierta. Presta atención. Vuelve a mí. ¿Y si estos eventos no fueran solo señales, sino advertencias finales? ¿Y si todos los sonidos similares a trompetas, los símbolos brillantes, las nubes con forma de ángel y los temblores inexplicables no fueran simplemente aleatorios, sino el último intento de Dios de alcanzar a una nación que se ha apartado? En Amós 4, 6-11, Dios enumera las formas en que trató de llamar la atención de Israel, con hambre, con sequía, con plagas, con desastres. Cada vez dice, con todo, no os habéis vuelto a mí, dice Jehová. Y luego termina con estas escalofriantes palabras, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Podría América estar en el mismo lugar? Una nación que ha sido advertida una y otra vez y, sin embargo, sigue a la deriva. Al profeta Ezequiel se le dijo que advirtiera al pueblo para que su sangre no estuviera en sus manos. De la misma manera, estas señales pueden ser la forma de Dios de dar una última oportunidad, una alerta divina antes de que la puerta se cierre. Jesús mismo dijo en Mateo 24, 37-39 que los últimos días serían como los días de Noé, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, la vida era normal hasta que dejó de serlo. Sonidos aterradores del cielo. No solo eso, sino que los humanos también escucharon el extraño sonido resonar en el cielo. La gente se confundió y asustó enormemente porque no sabían a qué cosa terrible se enfrentaban. Lo que pudieron hacer fue compartir constantemente sus miedos y orar por una explicación clara. Cuando veas el vídeo, escuchemos atentamente. Más allá del canto de los pájaros, se puede escuchar el mismo zumbido de fondo. Este sonido es tan bajo que es casi inaudible pero súper consistente. Generalmente por las tardes, después de las 8, la gente en esta zona escuchaba un zumbido muy bajo que venía en una especie de patrón de ondas. Algunos dicen que pueden escuchar el zumbido desde su casa en el norte del condado de St. Louis. Las autoridades regionales han realizado controles en la zona para encontrar la fuente de este sonido misterioso. Cuando la gente escuchaba el zumbido, definitivamente se asustaba un poco y buscaba algún tipo de explicación para el sonido misterioso. Cuando no se pudo encontrar la fuente de este extraño sonido, la gente pensó en otra posibilidad. Que no era un sonido hecho por humanos o máquinas, sino el sonido del Espíritu Santo. Los oyentes los describen como gemidos metálicos, armonías angelicales y trompetas sonando desde el cielo. Algunos dicen que es un sonido del cielo como el rugido de aguas impetuosas o que es el sonido de Dios. Durante casi una década, estos sonidos se han escuchado en todo el mundo. Muchos creen que los sonidos son las trompetas de los ángeles de Dios, una advertencia del fin y una señal de la presencia de Dios aquí en la tierra. Nos recuerda un tiempo en que Dios hizo que su presencia en la tierra se escuchara. Una vez a Moisés en el monte Sinaí donde dio al pueblo de Israel la Torá y luego nuevamente cuando el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesucristo. Algunos creen que los sonidos de trompeta son el principio del fin, el fin de los tiempos y la apertura de los 7 sellos. Hay muchas teorías como el desplazamiento de las placas tectónicas, terremotos menores, cambios en el núcleo de la Tierra, erupciones solares, alienígenas, un dios enojado e incluso el sonido de un meteoro que se aproxima. Extraños sonidos en el cielo, predicadores profetizando el fin del mundo, cientos de pájaros cayendo del cielo, sequías, erupciones solares y rumores de un inminente impacto de meteoro. ¿Podrían los sonidos de trompeta ser la venida del Apocalipsis? Apocalipsis 4, 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y te mostraré las cosas que han de suceder después. ¿Podrían estos sonidos ser la voz de ángeles que traen los últimos días y un regreso de Cristo a la tierra? Mucha gente cree que este zumbido es el sonido de una trompeta. Pero algunas personas objetan, diciendo que el sonido de la trompeta será más fuerte y claro mientras que el zumbido es bajo, sintiendo que está suprimiendo algo.
Pero aquellos que tienen la opinión de que es una trompeta piensan diferente. Dicen que aunque este sonido no es claramente el sonido de una trompeta, porque no se puede escuchar claramente, ¿cómo sabes que no es el sonido de una trompeta? Tal vez nos lo está haciendo escuchar de una forma diferente. Si este es realmente el sonido de una trompeta, entonces es muy probable que esta sea una señal de los últimos días. Las explicaciones más probables para las trompetas celestiales, bíblicamente, serían que son fenómenos naturales o hechos por el hombre. Ya sean estos sonidos no identificados obra de bromistas, el efecto de cambios en el campo magnético de nuestro planeta, o la evidencia de un complot global siniestro, el hecho es que simplemente no lo sabemos. Nadie sabe con certeza qué papel, si alguno, tendrán las trompetas celestiales en los últimos tiempos. Lo que sí sabemos es esto: los días antes del rapto se caracterizarán por una creciente maldad y una enseñanza falsa generalizada. Después del rapto, el engaño y la maldad crecerán aún más. La única manera de escapar de esta confusión es nacer de nuevo y vivir en la esperanza de la inminente venida de Jesucristo por la Iglesia. La séptima trompeta suena por fin después de una electrizante acumulación que nos presentó a los dos testigos proféticos de Dios que se enfrentarán cara a cara con el anticristo durante 3 años y medio. Apocalipsis 11, 15-19 finalmente da la señal del séptimo y último juicio de trompeta y el tercer ay. Lo que sigue, sin embargo, no es un acto o evento de juicio inmediato, sino un anuncio culminante sobre el resultado y la importancia de ese juicio. Así como el juicio del séptimo sello reveló los 7 juicios de trompeta, el juicio de la séptima trompeta revela los 7 juicios de las copas de una manera similar. Echemos un vistazo detrás de escena en un sentido espiritual entre Dios, Satanás y otros personajes y factores clave a lo largo de la historia, llegando a los momentos culminantes al final de la tribulación. Los resultados de la séptima trompeta, los 7 juicios de las copas mismos serán revelados. ¿Por qué el apóstol Juan tarda tanto en pasar de describir los juicios de las trompetas intermedias a describir los juicios de las copas finales? La respuesta no es necesariamente porque habrá una larga pausa entre estos dos conjuntos de juicios. En cambio, debemos enfocarnos en la gravedad y seriedad de lo que está a punto de suceder. Hay un sentido muy real en el que este momento, me refiero al final de la tribulación, es el gran momento hacia el cual toda la historia y los planes redentores de Dios han estado marchando. Por esta razón, este momento merece un ritmo más lento y una vista magnificada desde múltiples ángulos. Merece ser leído desde una dimensión celestial, terrenal, histórica y espiritual utilizando métodos tanto literales como alegóricos para un mayor efecto. Antes de considerar esta próxima intermisión, veamos el anuncio del juicio de la séptima trompeta. Primero, fuertes voces en el cielo anuncian noticias alentadoras. Luego sonó el séptimo ángel, lo que reanuda la descripción de Juan de los 7 juicios de trompeta de Apocalipsis 9. Describió el juicio de la sexta trompeta en Apocalipsis 9 y 13. Y hubo grandes voces en el cielo, lo que contrasta distintamente con la media hora de silencio en el cielo cuando se abrió el séptimo sello. Juan no nos dice de quiénes eran esas voces, pero es seguro decir que eran las voces de todos aquellos a quienes ya ha presentado antes de que se rompiera el séptimo sello. Si estas fueran las voces que Juan escuchó, habría sido un ruido fuerte en su lugar. Estas fuertes voces clamaron, entonces el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Juan probablemente escuchó este anuncio triunfal repetidamente, como cuando una multitud canta en un evento deportivo, no como cuando un coro da una explosión ensayada y única. Esta declaración anuncia el triunfo final tanto del Padre como del Hijo. Es a través de Cristo, primero el Mesías sufriente y el Cordero, y ahora el Mesías conquistador, el León de Apocalipsis, que el Padre establece su autoridad plena y final sobre los reinos unidos de este mundo. Debemos entender han venido a ser refiriéndose a lo que está a punto de suceder en ese momento, no necesariamente lo que ya ha sucedido con los 7 juicios de las copas que están a punto de ocurrir. Cristo hará lo que pareció comenzar en su entrada triunfal a Jerusalén antes de su crucifixión, cuando entró en la ciudad como si estuviera a punto de ser coronado rey de Israel. Eso no sucedió, por supuesto, ya que fue crucificado en su lugar. En este momento futuro, sin embargo, cuando la séptima trompeta suene, Él vendrá a tomar su lugar legítimo en el trono de David sobre los reinos del mundo entero, y nadie lo detendrá, aunque lo intentarán.
Lo que es aún más alentador es que no solo tomará plena autoridad sobre todos los reinos terrenales, sino que lo hará para siempre. Una vez que comience a reinar, nunca renunciará a su poder. Reinará o será rey para siempre. ¿Qué significa el sonido? Todos los extraños sonidos en el cielo, mencionados generalmente como terremotos celestiales. Son sonidos enigmáticos típicamente descritos como un estruendo muy fuerte o un ruido parecido a una trompeta que no tiene una causa aparente y parece venir del cielo. Su sonido es como un trueno distante pero muy fuerte sin nubes en el cielo lo suficientemente grandes como para generar relámpagos. Puede ser tan fuerte que causa vibraciones en edificios y casas. También se ha informado que causan ondas de choque que pueden hacer vibrar los platos. El sonido de un terremoto celestial se compara con el sonido de un cañonazo o un boom sónico. Los científicos creen que los terremotos celestiales tienen una variedad de causas, incluyendo meteoros, eyecciones de masa coronal, gases que escapan y masas de tierra que colapsan. Los terremotos celestiales también pueden explicarse como sonidos generados por tormentas o terremotos distantes, explosiones en canteras o incluso ejercicios militares secretos. Sin embargo, no existe una teoría satisfactoria que explique todos los ruidos reportados. Los booms sónicos de aeronaves pueden causar algunos terremotos celestiales. Pero esta explicación no es suficiente para explicar los muchos informes registrados antes de la invención del vuelo supersónico. Por lo tanto, una explicación algo sobrenatural se ha vuelto más interesante. Una teoría mostró que Dios actúa de manera misteriosa para realizar sus maravillas. Tras la resurrección del Salvador, caminó por el camino hacia Emaús con 2 de sus discípulos. Y se nos dice que sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Cuando escuchó lo que tenían que decir sobre él y su vida y crucifixión, se dio cuenta de que no comprendían lo que él había intentado enseñarles. Entonces, comenzando con Moisés y los profetas, les mostró cómo en todas las cosas los profetas habían testificado de él, y sabéis que lo hicieron, hasta el más mínimo detalle, incluso hasta el sorteo de su ropa en el momento de su crucifixión. Luego Lucas nos dice que abrió el entendimiento de ellos para que comprendiesen las Escrituras. Ahora os pregunto hoy, ¿creéis todo lo que los profetas han dicho? Y si lo hacéis, os daréis cuenta de lo que dijo Isaías, que el Señor ha declarado el fin desde el principio. Todo está en las Sagradas Escrituras. Y de todos los grandes eventos de la historia del mundo, según lo predicho por los profetas, el mayor es la preparación para la venida del Salvador en los últimos días, cuando vendrá con poder y gran gloria con todos los santos ángeles como Rey de Reyes y Señor de Señores. También recuerda esto. Todo lo que escuchas tiene algún tipo de impacto en ti y cambia cómo respondes al resto del mundo. Tal vez este tipo de ruido está cambiando cómo respondemos al mundo. Está cambiando nuestra actitud. Cuando nuestros sentidos auditivos son bombardeados con este tipo de ruido, se filtra en el resto de nuestras vidas. Temperamentos cortos, falta de paciencia, incluso miedo y desesperanza pueden comenzar a infiltrarse. Pero nosotros, los que seguimos a Jesús, haríamos bien en escuchar otros sonidos en el ruido. Así que, si es cierto que los sonidos con los que nos rodeamos están impactando nuestras emociones y nuestra actitud, entonces debemos prestar atención a eso. Debemos cambiar los tipos de sonidos que estamos dejando entrar. Tal vez deberíamos prestar menos atención al ruido y más atención a la banda sonora que nuestro Dios está orquestando a nuestro alrededor porque el sonido es un regalo de Dios. De hecho, en el Salmo 96, 11-12, el salmista escribe, «Alégrense los cielos, y regocíjese la tierra, ruja el mar y su plenitud. Regocíjense los campos y todo lo que en ellos hay, entonces todos los árboles del bosque cantarán de alegría». La tierra canta en adoración a nuestro alrededor, y nos lo estamos perdiendo, y eso está cambiando nuestra actitud. La ciudad perdida. El área prohibida del Gran Cañón está cerrada al uso público y contiene antiguos túneles hechos por el hombre que están restringidos por actividades y horarios específicos, y nadie tiene permitido entrar sin un permiso. En 1908, el presidente Teddy Roosevelt quiso declarar el Gran Cañón fuera de los límites para todas las operaciones madereras y mineras. Tomaría otros 11 años para que el Congreso designara el Gran Cañón como parque nacional. Pero sintiendo una última oportunidad para la aventura, el explorador con Kincaid tomó un bote por el río Colorado y a través del Gran Cañón. El cañón era rico en minerales como oro, plata y cobre.
Y con Cincair quería ver qué podía encontrar antes de que el área fuera cerrada definitivamente. A unas 40 millas río arriba del cañón de Cristal el Tobar, vio manchas en la formación de sedimentos a unos 2000 pies de altura. El científico amarró el bote y salió a investigar. No pudo encontrar un sendero, pero después de una corta caminata, encontró algo extremadamente interesante. Cubiertas de maleza desértica había escaleras, cientos de ellas talladas en arenisca. Las escaleras se abrían camino hasta una repisa alta en el lado del cañón. Siguió las escaleras hasta que se encontró con la entrada de una caverna, una entrada que era claramente hecha por el hombre. Entró en la caverna y encendió su linterna. En las paredes, vio escritos, pero no era escritura inglesa ni nativa americana. Eran jeroglíficos egipcios antiguos. Levantó su linterna y vio que el túnel se extendía muy lejos en la distancia. No se dio cuenta en ese momento, pero esto era solo el principio. Cuando amarró su pequeño bote de madera para investigar la extraña coloración de la pared de roca, esperaba encontrar pistas que lo llevarían a un depósito mineral. No esperaba encontrar jeroglíficos. Cuando notó marcas de cincel en las paredes, sacó su pistola, encendió otra luz y caminó lentamente más profundo en la oscuridad, tomando notas detalladas de todo lo que veía. Se dio cuenta de que no estaba simplemente en una cueva. Estaba en un enorme complejo hecho por el hombre tallado en la roca. Estimó que hasta 50.000 personas podrían haber vivido allí. En algunas habitaciones, encontró graneros con estantes de cerámica vidriada, muchos de los cuales todavía contenían semillas. Encontró áreas de cocina y un enorme comedor. Las habitaciones estaban llenas de artefactos antiguos. Con Cincaid envolvió cuidadosamente algunos pequeños objetos de metal y cerámica para su estudio posterior. En otra gran sala, describió un área para la metalurgia, una tecnología que no debería haber existido en esta zona. Aquí se encontraron herramientas de todas las descripciones, hechas de cobre. Estas personas sin duda conocían el arte perdido de endurecer este metal, que ha sido buscado por químicos durante siglos sin resultado. En un banco que rodeaba un taller había carbón y otros materiales, probablemente utilizados en el proceso. También había escoria, lo que sugiere que estos antiguos estaban fundiendo minerales, pero no se descubrió ningún rastro de dónde o cómo se hizo esto, ni el origen del mineral. El científico exploró el complejo subterráneo durante varias horas, sin tener aún idea de cuándo se usó este lugar, para qué se usó o quiénes fueron los constructores. Luego se encontró con otra gran sala, una cripta. La cripta tenía estante tras estante y fila tras fila de momias, docenas de ellas. A más de 100 pies de la entrada se encuentra la sala transversal, de varios cientos de pies de largo, donde se encontró el ídolo o imagen del dios de la gente, sentado con las piernas cruzadas con una flor de loto o lirio en cada mano. El molde de esta cara es oriental, y en esta caverna, el ídolo casi se parece a Buda, aunque no estamos seguros de qué culto religioso representaba. Tomando en consideración todo lo encontrado hasta ahora, los científicos creen que es posible que esta adoración se pareciera más a la de los antiguos pueblos del Tíbet. Debido a este descubrimiento, los científicos comenzaron a llamar al complejo la Ciudadela. Incluso con todas las reliquias y escritos que encontraron, no estaban más cerca de determinar quién construyó la ciudadela en el Gran Cañón. Algunas de las estatuas parecían tibetanas, pero no eran del todo correctas. La escritura parecía egipcia, pero de nuevo, no era del todo correcta. Había expertos en el lugar, ninguno de los cuales pudo identificar las estatuas o traducir ninguno de los textos. ¿Una civilización antigua avanzada hizo su hogar allí hace muchos miles de años? ¿Y fueron ellos los maestros de nuestros antepasados? Entonces, ¿y si Jesucristo realmente aparece? Entonces, si nuestros científicos se equivocan, ¿qué podría estar causando este extraño fenómeno? Los investigadores paranormales tienen sus propias teorías sobre los sonidos. Van desde alienígenas hasta el apocalipsis y las 7 trompetas del cielo. Esta última es la más alarmante, ya que en la Biblia se dice que el sonido de las trompetas señala el fin de la tierra, el apocalipsis. Si los fenómenos naturales que ocurrieron en la tierra fueran la forma de Dios de revelarse a nosotros, entonces, ¿cómo sería si Él realmente viniera a los humanos? Dios quiere salvarte y te envía mensajes a través de los hombres, la naturaleza y tantas cosas que solo pueden ayudarte a entender que debes cambiar la dirección de tu vida.
¿Qué tipo de mensaje está tratando Dios de hablarte a tu familia? Dios te está dando señales. Nuestra Señora quiere llevarte a la santidad como llevó a Jesús en su vientre para llevarte a la alegría de la vida. ¿No está tu vida estructurada de una manera que no solo te permita escuchar la voz de Dios, ¿Sino también responder rápidamente? A veces la gente, incluso los cristianos, preguntará, ¿reconoceré a Jesús cuando regrese? o no han entendido Apocalipsis o no lo han leído? Una cosa que aprendemos de Apocalipsis 17 es que Jesús no regresará a la tierra y se mezclará por unos años antes de destruir a Satanás y llevar a su pueblo a casa. No volverá a nacer como un niño, sino que dejará el lugar que ha ocupado desde que ascendió al cielo, que es a la diestra de Dios. Jesús está a la diestra de Dios. De hecho, está intercediendo por nosotros. Será visible y reconocible para todo ojo. No habrá confusión sobre quién es Jesús, su poder o por qué vino. Los cristianos que vivan durante la tribulación anhelarán ver esta vista. Antes de que Él regrese, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Es entonces cuando Cristo irrumpirá a través de un cielo sin sol en una nube, recordándonos que Cristo es luz. Los cúmulos de destrucción que se congregan no pueden ni podrán oscurecer su luz. El regreso de Cristo será impresionante, magnífico, inconfundible y dramático, todo con los cielos como telón de fondo. Llenará los corazones de los que sufren por su nombre de gozo y alivio inimaginable, como una nube de lluvia hinchada cerniéndose sobre el desierto. El punto más importante sobre Apocalipsis 17 es que Jesús regresará y cada persona sabrá quién es. No solo lo reconocerán como Jesús, sino que también se darán cuenta, quizás demasiado tarde, de que Él es realmente el Señor Todopoderoso. La Biblia debería ser una advertencia para aquellos que no creen en Cristo para la salvación. Jesús regresará para cumplir su promesa de librar la tierra de la oscuridad. Y esta misma escena es un aliento para los cristianos que un día clamarán: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». La representación de la ira y el juicio de Dios. Este cañón, quizás más que cualquier parte de su creación, muestra la severidad del pecado y la ira y el juicio de Dios, y por lo tanto proclama el Evangelio y la gracia escandalosa que ofrece como rescate del juicio. Es cierto que Él tiene el mundo entero en sus manos, y uno puede mirar la belleza aquí y asombrarse de su arte. Pero cuando crees, como nosotros, que este cañón es prueba de la violencia y la inundación que lo abarca todo de las manos del Señor, despierta reverencia y una comprensión de cuán santo, perfecto y grande es, y cuán cortos nos quedamos en todos los aspectos. No más fotos bonitas del arca de Noé con animales sonrientes y felices en un pequeño bote en aguas tranquilas para nosotros. Tenemos una nueva imagen, una comprensión de la inundación aterradora, violenta y catastrófica y las tormentas que la precedieron. Pero la buena noticia está aquí. Tan rápido como el temor del Señor crece en nosotros con una comprensión de cómo debemos mantener una visión alta y santa de Él, nunca más inundará la tierra así. Nunca más tendremos que enfrentar su juicio o ira. Porque podemos estar completa y perfectamente cubiertos con el manto de justicia dado por Jesús si tan solo creyéramos. Hasta que comprendamos la gravedad del pecado y cuán incapaces somos de hacernos justos, su gracia escandalosa no puede realmente aferrarse a nosotros. Pero puede aferrarse a nosotros. De que nos salva y para que nos salva debería hacernos gritar diariamente con alegría y gratitud en nuestros corazones, incluso si no es en voz alta de nuestras bocas. Su gracia, misericordia y amor son verdaderamente mayores de lo que podemos imaginar. Cuando nos hemos rendido y dejado de intentar tener una justicia propia, nuestros pecados están infinitamente lejos de nosotros. Del este al oeste, está terminado. Desde el momento en que nos rendimos a su amor en adelante, es una caminata diaria con Él. Nunca más solos. Una caminata a casa al lugar que está preparando para nosotros. Y en el camino, aprendemos a confiar más en Él y aprendemos a depender de Él cada vez más. Cuanto más dependemos de Él, más llenos estamos de su Espíritu. Y cuanto más llenos estamos de su Espíritu, más nos parecemos a Él y creemos lo que dice que es verdad sobre nosotros. Y nos convertimos en lo que creemos de nosotros mismos. Él dice que somos sus hijos, corderos, embajadores. Somos perdonados, amados, purificados, sin culpa, justos. El gran cañón resuena el corazón de redención de Dios,
que Él tomaría algo que fue causado por el pecado y lo convertiría en belleza y algo que apunta a Él. Ahora podemos ir y pararnos ante el cañón, mirar y ver su belleza y recordar que nuestro Dios es un Dios redentor. De hecho, la imagen del Gran Cañón es un anticipo del futuro. Porque Dios volverá a traer juicio global contra toda impiedad como lo hizo en el diluvio, y formará un cielo y una tierra completamente nuevos que son hermosos más allá de nuestra imaginación. Los verdaderos cristianos participarán y morarán para siempre con Dios en esta nueva creación. Cualquier otra persona será condenada a juicio eterno en el infierno. A lo largo de la historia, naciones poderosas han surgido y caído. Imperios han gobernado con fuego y hierro. Pero ninguno ha atraído la mirada del cielo y la tierra como Israel. Una tierra elegida por Dios. Un pueblo apartado. Y sin embargo, un pueblo que apartó su rostro de su propio Mesías. Los profetas les advirtieron. Las señales los rodearon. Y aún así, traspasaron a aquel que vino a salvar. Pero la historia no ha terminado. Enterrada en lo profundo de antiguas profecías se encuentra una promesa que se niega a morir. Que un día Israel mirará a aquel a quien traspasaron y creerá. Y quizás, solo quizás, esto no se trate solo de Israel. Quizás también se trate de ti. Podrías ser israelí o simplemente alguien caminando por la vida inconsciente. Pero tómate un momento para reflexionar. ¿Has apartado a sabiendas o no del Señor? Escucha atentamente. Al igual que Israel, nuestros corazones pueden regresar. Israel le dio la espalda a Dios. Durante siglos, el pueblo judío ha vivido bajo un velo espiritual, una ceguera que les ha impedido reconocer al mismo Mesías que vino de entre ellos. Aunque Jesús cumplió cada profecía predicha en las Escrituras, naciendo en medio de ellos, caminando entre ellos, sanando a sus enfermos y enseñando con autoridad divina, finalmente fue rechazado. En lugar de abrazarlo, lo entregaron a los gentiles, lo condenaron injustamente y lo crucificaron. Lo que hace esto aún más trágico es que, hasta el día de hoy, muchos líderes religiosos judíos continúan difundiendo afirmaciones profundamente ofensivas sobre Jesús. Algunos escritos rabínicos alegan que nació de adulterio, que practicó la hechicería y que fue condenado al infierno por desviar a Israel. A los ojos del judaísmo tradicional, Jesús no es el Mesías, sino un impostor blasfemo que merece rechazo en lugar de reverencia. Sin embargo, incluso este doloroso rechazo fue predicho en la Escritura. El apóstol Pablo, escribiendo en Romanos 11 y 25, se refiere a ello como un endurecimiento parcial de Israel, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis engreídos en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este versículo revela un misterio divino. La dureza de corazón de Israel no es ni total ni permanente. Es parte del plan redentor de Dios que se desarrolla en etapas a medida que el mensaje de salvación se extiende a los gentiles. Y un día, cuando ese número se cumpla, el velo será levantado. Antes de que el pueblo de Israel se vuelva verdaderamente a su legítimo Mesías, varios eventos significativos deben desarrollarse, tanto en el escenario global como dentro del reino espiritual. Hoy en día, la mayoría de la población judía todavía espera la venida de un Mesías, pero no Jesucristo. En cambio, esperan una figura política, religiosa y nacionalista, alguien que supuestamente restaurará la antigua gloria de Israel, reconstruirá el tercer templo en Jerusalén y restablecerá el antiguo sistema sacrificial como se describe en la Ley de Moisés. Para muchos judíos ortodoxos, este Mesías anticipado será un hombre sabio y justo, uno que unirá al pueblo, derrotará a sus enemigos e inaugurará una era de paz y prosperidad. Pero lo que no se dan cuenta es que este hombre vendrá tal como ellos esperan. Sin embargo, no será enviado por Dios. Esta será la mayor decepción en la historia humana. La Escritura nos advierte que esta figura aparentemente mesiánica será en realidad el Anticristo. Cautivará al mundo con su carisma, su poder y sus falsas promesas. Incluso el pueblo de Dios será atraído por sus señales, milagros y encanto diplomático. Se presentará como un pacificador y logrará forjar un tratado de paz con Israel. Este acuerdo les concederá lo que han anhelado, el derecho a reconstruir el templo y reanudar sus antiguos sacrificios. Pero lo que comienza como un sueño hecho realidad pronto se convertirá en una pesadilla.
El profeta Daniel predijo este evento con escalofriante precisión. En Daniel 9:27, escribió, y por una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto marcará el punto de inflexión, el momento en que la máscara de la paz será arrancada para revelar el verdadero rostro del mal. Este momento marca un punto de inflexión en la historia humana y la profecía divina. Un punto en el que la máscara de la paz cae y la verdadera naturaleza de este gobernante mundial es desvelada. Aquel que una vez fue aclamado como pacificador ahora será revelado como destructor y el mundo entrará en él. Periodo de sufrimiento más intenso que jamás haya conocido. Esta última mitad de la semana 73 años y medio a menudo se denomina tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo, en el lenguaje profético y corresponde con los 1260 días mencionados en Apocalipsis 11 y 13. Durante este tiempo, el anticristo gobernará con una crueldad y blasfemia sin igual, empoderado por el mismo Satanás. La persecución de judíos y de todos los que se nieguen a adorarlo será sin precedentes. Este periodo no se trata solo de sufrimiento terrenal. Se trata de confrontación espiritual, una guerra entre la luz y la oscuridad, la verdad y el engaño, Cristo y el anticristo. Pero la profecía de Daniel no termina en desesperación. Incluso en esta hora más oscura, Dios sigue siendo soberano. El versículo concluye con una poderosa declaración, hasta que la consumación decretada se derrame sobre el desolador. Esto nos asegura que el reinado del anticristo es temporal y está bajo control divino. Sus acciones, aunque horribles, están permitidas solo por una temporada. Y esa temporada tiene un fin predeterminado. El fin decretado se refiere al juicio final de Dios, el momento en que la ira acumulada contra el pecado será desatada sobre este falso gobernante y su reino. Apocalipsis 19 nos da una imagen vívida de esta conclusión donde Cristo regresa como el Rey conquistador, montando un caballo blanco coronado con muchas coronas y llevando el nombre fiel y verdadero. Con la espada de su boca herirá a las naciones y el anticristo y el falso profeta serán arrojados vivos al lago de fuego. Así, la semana 70 de Daniel sirve como una cuenta regresiva divina, un capítulo final en la larga historia de la redención que comenzó en el Edén. Nos recuerda que la historia no es aleatoria, sino que avanza hacia un fin determinado. La justicia de Dios será plenamente revelada. Sus promesas se cumplirán, y el Mesías, que una vez fue cortado, pero no para sí mismo, regresará en gloria para reinar para siempre. Para los creyentes de hoy, esta profecía es tanto una advertencia como una promesa. Una advertencia porque el engaño espiritual es real y se intensificará a medida que se acerque el fin. Y una promesa porque no importa cuán oscura se vuelva la noche, el amanecer del regreso de Cristo está asegurado. No debemos vivir con miedo, sino con santa expectación, preparando nuestros corazones y proclamando la verdad hasta que Él venga. Como Jesús mismo dijo en Lucas 9:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. La puerta del Evangelio se abre. El momento en que el anticristo profana el templo reconstruido en Jerusalén, estableciendo la abominación desoladora que Daniel profetizó, es cuando la ilusión se rompe para muchos dentro de Israel. Entonces el velo será rasgado. Lo que una vez pareció el cumplimiento largamente esperado de antiguas profecías será expuesto como un engaño, cuidadosamente orquestado. El hombre que habían celebrado como el heraldo de la paz, aquel que creyeron que fue enviado a restaurar la gloria de Israel, revelará su verdadera naturaleza, arrogante, blasfemo, un usurpador del trono de Dios que exige adoración para sí mismo. Esta devastadora realización perforará el corazón de la nación. Pero de este momento de traición, algo milagroso comienza a desarrollarse. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, nos da una profunda comprensión de este misterio. Explica que el rechazo de Israel a Jesús como el verdadero Mesías no fue final, ni total ni irreversible. En Romanos 11 y 25, Pablo escribe, «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis engreídos en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles». Esta ceguera espiritual que ha ensombrecido durante mucho tiempo al pueblo judío no era una maldición de venganza, sino una estrategia divina, parte del diseño redentor de Dios. En su soberana sabiduría,
Dios permitió la incredulidad temporal de Israel para abrir la puerta de la salvación a los gentiles. A través de su rechazo, el mensaje del Evangelio fue llevado más allá de las fronteras de Israel, extendiéndose a cada tribu, lengua y nación. Pero este endurecimiento nunca fue destinado a ser para siempre. La historia no ha terminado. Dios no ha terminado con Israel. Llegará el momento, y ya se acerca, en que los ojos del pueblo judío se abrirán. El momento del engaño dará paso a la revelación. El dolor de la traición se convertirá en el suelo donde la verdad echa raíces. Comenzarán a entender las Escrituras de nuevo, y el velo que durante mucho tiempo ha cubierto sus corazones será levantado. Como lo predijeron los profetas y lo afirmó Pablo, un gran despertar espiritual comenzará entre el pueblo de Israel. Sus corazones se volverán al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y a Jesucristo, a quien una vez rechazaron, ahora reconocido como el verdadero y único Mesías. La puerta del Evangelio, una vez abierta a las naciones, ahora se abrirá de par en par una vez más para que entre el remanente de Israel. Y cuando llegue ese día, como escribe Pablo en Romanos 11 y 15, ¿qué será su aceptación, sino vida de entre los muertos? Será un momento de resurrección, no solo para Israel, sino para el mundo entero. El regreso del pueblo judío a su Mesías señalará la aproximación del fin de la era y la cercanía del regreso del Señor en gloria. La advertencia de Jesús. A medida que los ojos del pueblo judío comiencen a abrirse y el velo de la ceguera espiritual sea levantado, se establecerá una profunda comprensión, una dolorosa conciencia de que han puesto su confianza en un falso Mesías. Este despertar no vendrá sin dolor. El sentimiento de traición removerá en sus corazones una mezcla de miedo, angustia y remordimiento. Lo que parecía ser el amanecer de una paz largamente esperada se revelará de repente como una trampa. Ese mismo momento, marcado por la profanación del templo por parte del anticristo, encenderá no solo una ola de persecución, sino también un despertar espiritual dentro de un remanente fiel de Israel. Sus ojos ya no verán al anticristo como un salvador, sino como realmente es, el enemigo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y este despertar, aunque nacido del dolor, será un paso fundamental hacia el cumplimiento de lo que los profetas predijeron. Jesucristo mismo dio una advertencia solemne y urgente sobre este preciso momento. Hablando en su discurso profético en el Monte de los Olivos, dijo en Mateo 24, 15-16, Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. En estas palabras, Jesús no solo afirmó la autoridad de la visión de Daniel, sino que también dio instrucciones prácticas e inmediatas. Su advertencia no era simbólica, era literal. Cuando esta señal profética aparezca, no habrá tiempo para debatir o dudar. Será la señal clara de que el tiempo del juicio divino ha llegado, y el escape será la única opción. En ese mismo momento, el anticristo desatará una violenta persecución contra el pueblo judío, apuntando especialmente a aquellos que rechazan su afirmación de divinidad. Lo que comenzó como un acuerdo de paz diplomático ahora será expuesto como una trampa satánica. El remanente fiel, aquellos que se nieguen a inclinarse ante su blasfemia, serán cazados, desplazados y obligados a huir a desiertos, montañas y regiones desoladas para sobrevivir. Sin embargo, la furia del anticristo no se satisfará con el exilio o la supresión. Su odio por Israel escalará hasta culminar en una ofensiva final y aterradora. Las Escrituras profetizan claramente que reunirá los ejércitos del mundo para rodear Jerusalén, determinado a aniquilarla completamente. El profeta Zacarías habló de este momento catastrófico en Zacarías 14, 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para luchar contra Jerusalén, la ciudad será tomada, las casas saqueadas, y las mujeres violadas, y la mitad de la ciudad irá al cautiverio, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Israel estará al borde mismo de la extinción, rodeado por las fuerzas de la oscuridad, abandonado por aliados terrenales, despojado de sus defensas y vacío de fuerza. Desde todo punto de vista humano, la esperanza se habrá ido. El templo será profanado. Los sacrificios detenidos. La gente destrozada. La nación que una vez gritó, no tenemos más rey que el César, ahora se encontrará sin rey, sin escudo y, aparentemente, sin futuro. Pero es en esta hora más oscura que la luz de la gracia irrumpirá. Zacarías 12 y 10 es una asombrosa promesa de esperanza.
Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y se afligirán por él como quien se aflige por un primogénito. Este luto no será vacío. Será el comienzo de un arrepentimiento nacional. Un clamor de corazones quebrantados y el tan esperado reconocimiento del verdadero Mesías. Aunque todo parece perdido, Dios no ha terminado con su pueblo. Dios no ha abandonado a Israel. Lo que parecía ser el fin, el colapso de Israel bajo el peso aplastante de la traición, el asedio y la inminente aniquilación se convertirá en el escenario mismo para el acto más extraordinario de misericordia y poder divino en la historia. En ese momento crítico de angustia y devastación, el milagro profético largamente esperado se desarrollará. En medio de la guerra, rodeado por los ejércitos de la oscuridad, el remanente fiel de Israel tendrá sus ojos completamente abiertos. El velo caerá y finalmente contemplarán lo que generaciones antes que ellos no pudieron ver: el verdadero Mesías, no una mera figura política, no un liberador terrenal, sino Jesucristo, a quien traspasaron. Lo que una vez llenó sus corazones de negación y resistencia ahora será reemplazado por reconocimiento, luto y arrepentimiento. Pero Cristo no regresará como el siervo sufriente como lo hizo la primera vez. Ahora viene como el juez justo, el rey conquistador, el Señor de los ejércitos. Su regreso será público, literal e impresionante en su gloria. No descenderá en secreto ni simbólicamente. Descenderá con poder del cielo, liderando los ejércitos del cielo para luchar no solo por el alma de Israel, sino también en su tierra. Este momento marcará un punto de inflexión dramático. El plan divino avanzará a una fase nueva y gloriosa, la restauración espiritual y nacional de Israel. Una de las maneras en que Dios asegura a su pueblo su amor por ellos es describirse a sí mismo como su esposo. Por ejemplo, el profeta dice a Judá: porque tu hacedor es tu esposo, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Isaías 54, 5. Israel a menudo demostró ser una esposa infiel, cometiendo adulterio espiritual al adorar dioses falsos y abandonar al Señor. De hecho, fue debido a la idolatría que Dios habló esta palabra a través de Jeremías 3, 8-10. Yo di carta de repudio a la infiel Israel, y la eché por todas sus adulterias. Con todo, su hermana la pérfida Judá no tuvo temor, sino que también fue y se prostituyó. Por la liviandad de su fornicación la tierra fue contaminada, y fornicó con la piedra y con el leño. Y con todo esto, su hermana la pérfida Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino en apariencia, dice Jehová. Dios advierte a Judá de cometer los mismos errores que Israel, sus vecinos del norte, habían cometido en su idolatría. Israel había contaminado la tierra y roto su pacto con Dios. Debido a la enormidad de su pecado, Dios castigó a Israel. Y él ilustra ese castigo así: divorció a Israel y los envió lejos. Una referencia a la invasión asiria que resultó en la expulsión de Israel de su patria. Incluso dado el ejemplo del divorcio de Israel, Judá siguió siendo infiel como si desafiara a Dios a infligir un castigo similar sobre ellos. Con justa causa, Dios, el esposo fiel, se divorció de Israel, su esposa infiel. Para empeorar las cosas, Dios había preguntado: si un hombre despide a su mujer, y se va de él y se casa con otro hombre, ¿volverá él a ella? La respuesta, según la ley mosaica, era no. Un hombre que se había divorciado de su esposa no podía volver a casarse con ella más tarde. Según la metáfora de Dios, Israel parece estar en una situación desesperada. Ha sido divorciada por Dios y según la ley, nunca podrá ser aceptada de nuevo. A lo largo de los siglos, algunos cristianos han afirmado que el número insignificante de judíos que poseen fe salvadora en Jesús indica que Dios ha abandonado a su pueblo Israel y los ha reemplazado con un gran número de gentiles creyentes. Nada podría estar más lejos de la verdad. Pero luego viene un giro sorprendente. La misericordia de Dios interviene. Para refutar esta afirmación errónea, el apóstol Pablo usó el Antiguo Testamento para probar que Dios no ha abandonado a Israel y todas sus promesas a su pueblo elegido siguen siendo válidas. En Romanos 9 y 11, Pablo explicó por qué el Evangelio del Mesías Jesús representa la genuina fe judía a pesar de que solo una minoría de judíos cree en Jesús y el liderazgo espiritual judío lo considera un apóstata. Pablo deja claro que la salvación se basa en la elección soberana de Dios,
como también lo sabían los antiguos profetas. Dios escogió a Jacob pero no a Esaú. Y en el día del profeta Elías, reservó a 7.000 personas en Israel que se negaron a inclinarse ante el dios pagano Baal. En Romanos 9, 24-29, Pablo continúa mostrando el compromiso eterno de Dios de cumplir todo lo que ha prometido a su pueblo Israel, los descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob. En Romanos 10, Pablo citó de Deuteronomio, Isaías y Joel para probar que el rechazo de Israel a Jesús no fue una sorpresa. Los profetas ya lo habían profetizado, y es parte del plan eterno de Dios. De hecho, Dios diseñó su plan para usar el fracaso espiritual de Israel para llevar el Evangelio a los gentiles. Como resultado, los gentiles salvos se convertirían en la maravillosa herramienta en la mano de Dios para provocar a los judíos a la salvación, como Moisés profetizó: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es nación. Pablo también recurrió a Isaías. Pero Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pablo estaba enseñando a los creyentes gentiles las escrituras judías, explicando por qué la salvación les ha llegado a ellos. Luego declaró: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque no ha desechado Dios a su pueblo, al cual de antemano conoció. Y añade más sobre la elección: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios establece un escenario de desesperanza para Israel. Invita a su pueblo a regresar a él y promete que su ira terminará. ¿Podría ser que el amor de Dios es más fuerte que la rebelión de su pueblo? El Señor duplica su invitación. Dios usó la impactante ilustración del divorcio de Israel para enfatizar su culpa ante él. Pero Dios nunca cortó a Israel unilateralmente para siempre. Solo pidió que regresaran a él y experimentaran su bondad. De hecho, después de que Dios dice que divorció a Israel, les manda 3 veces que regresen. Otra ilustración de la asombrosa bondad de Dios se encuentra en la historia del profeta Oseas. Dios realmente le ordenó a Oseas que se casara con una prostituta. Ella no permaneció fiel a Oseas. Luego, mientras su esposa vivía en inmoralidad, el Señor le ordenó a Oseas que la encontrara y la comprara de nuevo. El propósito de Dios era mostrar la grandeza de su gracia. Ámala como el Señor ama a los israelitas, aunque se vuelvan a otros dioses. Oseas 3, 1. La gracia de Oseas hacia su esposa infiel es un modelo de la gracia de Dios hacia su pueblo infiel. Israel había sido elegido y amado por Dios. Sin embargo, le fueron infieles por medio de la idolatría. En Jeremías 3, Dios les da un acta de divorcio. Pero luego les suplica que regresen. En Oseas, Dios persigue y redime a su esposa separada y busca continuar su relación con ella. Ambas historias proporcionan una imagen inolvidable del amor fuerte e inagotable de Dios por su pueblo del pacto. ¿Cómo puede una esposa divorciada regresar y ser restaurada? La ley lo prohibía, pero la misericordia triunfa sobre el juicio, y Dios todavía tiene un plan para Israel. La gracia de Dios en el nuevo pacto proveyó restauración para todos los que creyeran en Cristo. Una vez los discípulos incrédulos le preguntaron a Jesús: ¿quién puede ser salvo? Jesús les aseguró que la salvación se basa en el poder y la gracia de Dios, no en los esfuerzos del hombre. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que Dios ha prometido al pueblo judío será suyo para siempre. Israel en el plan de paz del tiempo del fin. En Deuteronomio 7, 6-9, Dios proclama que no escogió a Israel porque fueran mayores en número o habilidad. Su elección se basó en su amor y fidelidad. El mundo sabría qué clase de Dios es por cómo sería fiel a sus promesas a su pueblo Israel, incluso cuando ellos le fueran infieles. Dios no va a elegir a otra persona por un tiempo. Va a tratar con su pueblo Israel porque les hizo una promesa, un pacto con ellos que descansa completamente en Dios solo para cumplir su promesa en su elección de Israel. Y Él les dice que en los últimos días actuará no por su bien, sino por el bien de su santo nombre. Puedes leerlo cuidadosamente en Ezequiel 36, 22-24. Y los traerá de vuelta a la tierra que juró a Jacob. Y Él será su Dios y ellos serán su pueblo y las naciones sabrán que es Dios quien santifica a Israel. Lo cual se menciona en Ezequiel 37, 25-28. Israel juega un papel prominente en las predicciones del fin de los tiempos de la Biblia.
varios factores revelan que Israel perdurará hasta el fin de los tiempos y jugará un papel principal en el plan de Dios para los últimos días. Primero, la tribulación de 7 años descrita en Apocalipsis incluye un tiempo en que Israel ya existe como nación y construye un templo futuro. Durante casi 1000 años, Israel no existió como nación. Sin embargo, en 1948, la nación moderna de Israel nació en un solo día. Este evento marca un precursor significativo de los planes de Dios para el futuro. Segundo, un templo judío existirá en Jerusalén a la mitad del periodo de tribulación de 7 años. Este templo no existe hoy. Sin embargo, el Instituto del Templo en Jerusalén tiene planes que podrían hacer que la construcción de esta instalación se lleve a cabo rápidamente una vez que se les dé acceso a la ubicación que actualmente está bajo control musulmán. Tercero, habrá 144.000 judíos que servirán como evangelistas durante los últimos días según Apocalipsis 7. Además, 2 testigos predicarán en Jerusalén durante la primera mitad de la tribulación. Morirán y luego resucitarán al cielo, lo cual se menciona en Apocalipsis 11. Esta acción será seguida por un terremoto masivo en Jerusalén, y la gente huirá de la ciudad a las montañas para ser protegida por Dios. Cuarto, Ezequiel 38 predice una guerra de naciones que se alinearán y atacarán a Israel en los últimos días. Dios mismo proveerá una victoria sobrenatural para Israel. Aunque muchos debaten cuándo tendrá lugar este evento, parece ocurrir algún tiempo después del rapto y antes de la mitad de la tribulación. Finalmente, el pueblo de Dios guerreará contra las naciones al final de la tribulación en Armagedón. Dios ganará y se predice que Jesús regresará y reinará durante 1000 años desde su trono en Jerusalén. Después de este tiempo, tendrá lugar una rebelión final seguida de unos nuevos cielos, una nueva tierra y una nueva ciudad celestial llamada la Nueva Jerusalén. ¿Significa lo que está sucediendo hoy en Israel que el fin de los tiempos se acerca? En cierto modo, la respuesta es sí. El surgimiento del Estado moderno de Israel es una parte importante de la profecía bíblica. Los preparativos para un nuevo templo judío reflejan lo que las Escrituras predicen que tendrá lugar. La creciente alianza de naciones en el Medio Oriente que se oponen a Israel también apunta a las predicciones de la Biblia. Sin embargo, hay que tener cuidado de no interpretar cada titular individual como un cumplimiento de profecía. Jesús podría regresar en el rapto en cualquier momento, independientemente de lo que esté sucediendo hoy en Israel. Jesús les dijo a sus seguidores: mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es solo el principio de los dolores de parto. Mateo 24, 4-8. No necesitamos temer. Pero el hecho de que muchos eventos predichos parezcan tan cerca de su cumplimiento indica la importancia de seguir fielmente a Jesús. Ahora Dios escogió a Israel con un propósito: bendecir a todas las familias de la tierra. Pero Dios no solo usa y desecha a la gente. Hizo un pacto con Israel y lo mantendrá. Pero es para el beneficio de todo el mundo y principalmente para la gloria de su nombre. La elección de Israel por parte de Dios puede enfurecer a la gente de una manera visceral y profunda. Es una furia provocada por la soberanía de Dios, chocando con las ideas humanas de sabiduría y justicia, como si Dios no fuera la fuente misma de esas cosas. Al mismo tiempo que el pueblo judío de repente reconoce y lamenta por aquel a quien traspasaron, Israel será restaurado a la vista de todo el mundo. Y las naciones verán que Dios quiso decir cada palabra que dijo. La restauración de Israel tendrá lugar cuando el reino de Dios sea establecido desde Jerusalén. Que venga el gobierno del reino de Dios. No importa cuán difíciles y caóticos sean los tiempos actuales de la humanidad, Dios nos ha dicho que todo estará bien. Más que eso, va a ser absolutamente asombroso. Jesús comparó los eventos del fin de los tiempos con dolores de parto. Pero la gente a menudo olvida que los dolores de parto resultan en un nacimiento. Una familia expectante no se centrará constantemente en las contracciones y la agonía del parto, aunque sea inteligente estar prevenido y preparado, sino que se ocupan de pintar la habitación, recoger ropa y emocionarse por conocer al nuevo miembro de la familia. Se están preparando para algo maravilloso, algo que esperar y celebrar.
Con todo el hablar del fin de los tiempos, la mayoría de la gente olvida mirar realmente el final. En lugar de mirar los dolorosos dolores de parto, veamos la imagen pintada en la profecía bíblica de lo que sucederá cuando Jesús venga de nuevo. La era mesiánica será increíble. Jesús nos dice que vigilemos, oremos y estemos listos. Se nos advierte en la parábola de las 5 vírgenes necias que se durmieron que no caigamos en la complacencia. Dios estima a aquellos que anhelan su aparición, no a aquellos que se burlan y escarnecen, diciendo que nunca vendrá. A medida que vemos la profecía bíblica cumplirse y las circunstancias alinearse para coincidir con la palabra de Dios, que Él nos encuentre mirando hacia arriba con anhelo, listos y esperándolo.